Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Muy buenos días, bendiciones a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a otro programa más de las noticias a la luz de la palabra. Bienvenidos a todos los que se están conectando, le damos la bienvenida, le decimos buenos días, transmitiendo en vivo aquí desde la Florida Central, en la ciudad de Altamonte Springs, las noticias a la luz de la palabra. Hoy tenemos un excelente tema que vamos a estar hablando y cubriendo con todos ustedes, y como siempre le digo, comparta este video, comparte este video, y también déjele saber a todo el mundo que ya estamos en vivo para comenzar el programa de hoy, así que estamos contentos de poder llegar donde usted. Y algo importante que le voy a pedir que haga es que, mire, comparte el programa y le dé like. ¿Por qué? Porque, mire, hay algo que las redes sociales, ¿verdad? YouTube y toda esta gente hacen, lamentablemente, y es lo que se llama el shadow banning, ¿verdad? Shadow banning significa que ellos te van, no te permiten que otra gente te vean. Pero a la medida que nosotros compartimos el programa y le damos like, pues vamos rompiendo con ese shadow banning, porque vamos exponiéndonos más para que la gente nos pueda ver, ¿verdad? Porque obviamente usted sabe que en este programa nosotros tocamos temas y tocamos y analizamos noticias que usualmente a todo este tipo de corporaciones y de gente que están dentro del movimiento progresista, pues no les gusta. Y como si pudiésemos decir, ¿verdad? Ellos tienen el sartén agarrado por el mango en ese sentido del control en las redes. Pero si nosotros compartimos el video y si nosotros obviamente le damos like, pues ese shadow banning pues se va disminuyendo grandemente. Así que bienvenidos a todos. Como siempre le digo al principio del programa, aquí está en el cintillo. Me puede seguir en mis redes sociales. Me puede seguir aquí en mi canal de YouTube. Suscríbase, dele a la campanita en mi canal de YouTube, ¿verdad? También vaya a mi cuenta de Instagram, de Facebook, como Pastor Julio Vientos, y en mi canal, y en mi cuenta también de X, como se conoce ahora, antes Twitter, como J Vientos. Ahí me puede conseguir de igual manera.
Y como siempre le digo, puede también contactarse con nosotros a través de mi blog, ¿ok? Suscríbase a mi blog, juliovientos.com. Entre ahí y ahí usted va a encontrar varios escritos que tengo y que he hecho y que constantemente estoy subiendo, ¿verdad? De diferentes escritos y cosas. Hay uno reciente que subí en estos días sobre la verdad del Evangelio Social de Martin Luther King. Estuve escribiendo sobre eso y tengo una información bien interesante ahí que sería bueno que usted se suscriba. Es gratuito, juliovientos.com, y ahí entonces puede leer todos los escritos. Y me puede escribir, escúcheme, me puede escribir para enviarme algún mensaje, algún video, alguna información, alguna noticia, alguna pregunta a las noticias a la luz de la palabra @gmail.com, las noticias a la luz de la palabra @gmail.com. Me puede escribir ahí también para invitaciones. Si usted me quiere invitar a dar alguna charla, alguna conferencia a su iglesia sobre las charlas y conferencias que hemos preparado o que tenemos preparadas para la gente que yo he compartido aquí con mi iglesia local, pues con mucho gusto podemos compartir con ustedes. Ahí se puede comunicar y le damos obviamente más detalles obviamente al respecto. Seguimos entonces por acá. Tenemos aquí varias personas que están conectados ya. Vamos a saludar a algunas personas que ya están conectados con nosotros. Tenemos a Frank Torres, que nos dice: muy buenos días, pastor, bendecido día y programa desde Ocala, Florida. Rafael Rivera, saludo desde Ponce, Puerto Rico. Ya tomé café tempranito, como dice Rafa, yo también. Nancy Hernández nos saluda también y nos dice Dios te bendiga. Ángel Quiñones en el día de hoy nos dice: saludos, pastor, y bendiciones para usted y todos los que se comunican. Enid Bochan está con nosotros también en el día de hoy conectada. Así que damos gracias a Dios a todos los que se han conectado. Comparte el video de hoy. Mire, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a tocar un tema que es un tema en cierta medida controversial cuando lo tocamos dentro del seno de la iglesia y de la realidad de la iglesia. Yo le he titulado Fe y Armas, el debate sobre las armas en la comunidad cristiana, ¿verdad? Y no estoy hablando de las almas, ¿verdad?, que conquistamos para Cristo. Estoy hablando de las armas, pistolas, escopetas, a eso me refiero. Y quise tocar este tema debido obviamente a la reciente y triste situación que ocurrió en la iglesia de Lakewood en Houston, Texas, ¿verdad? Donde yo estuve hablando aquí sobre ese tema. Estuvimos transmitiendo en vivo lo que allí ocurrió a través de la cadena de Noticias Generación News, que de hecho estamos saliendo a través de toda la cadena de Noticias Generación News, ¿verdad? De su Facebook, de su YouTube, de su canal de Telegram, también de los medios de audio que ellos tienen como TuneIn, MyTuner Radio, Euforia. Y también estamos saliendo a través del canal 19.1 Telenorte en Puerto Rico, que cubre todo el área oeste y todo el área este del país. Así que ahí estamos. Es un tema delicado que nadie quiere tocar, que nadie quiere hablar, ¿verdad? Pero obviamente yo no voy a estar solo hablando de este tema. Yo voy a tener conmigo, que ya está por ahí, ya mismo le vamos a dar entrada al pastor José Lo Mercado, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre esto, ¿ok? Como siempre, desde una cosmovisión bíblica, desde una, ¿verdad? Cosmovisión obviamente cristiana. Y vamos a ver dentro de todo lo que ha pasado en estos días, en esta reciente semana, de la lamentable situación que ocurrió en Lakewood, ¿verdad? Y situaciones que han ocurrido en otras congregaciones, lamentablemente, y en escuelas, donde han entrado personas sin escrúpulos, personas que en algunos casos podemos decir que tienen algunas situaciones de índole mental, otras personas pues que van con planes de definitivamente hacer daño, y han entrado en congregaciones donde han disparado, han asesinado personas, han matado personas, han habido situaciones bien delicadas, ¿verdad? Y entonces se levanta el debate. ¿Debería un cristiano portar arma? ¿Debería un cristiano llevar su arma a la iglesia? ¿Debería una iglesia y un pastor tener
en su congregación un equipo de seguridad entrenado, preparado, con personas con licencia para portar armas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos unas leyes que protegen al ciudadano en cuanto a eso aquí en los Estados Unidos. Hay una constitución igualmente que protege al ciudadano en cuanto a eso, pero siempre hay opiniones encontradas, siempre hay gente que dice que no, que el portar armas, eso es del diablo, que la persona que porta armas o que la iglesia que tiene seguridad en su iglesia es que no confían en el Señor. Entonces, pero si vamos entonces a hablar de eso, pues tendríamos que decir que los hermanos que cuando esta gente entran y hacen daño en las iglesias, pues entonces vamos a decir que fue Dios que permitió que esto pasara, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas aquí que podemos decir, ¿verdad? Otras personas que son el otro extremo, que prácticamente ideologizan y llevan el asunto de las armas casi a una idolatría también, ¿verdad? Donde he visto personas con camisas que dicen la Biblia y mi arma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hemos visto ambos extremos. Entonces, pues yo tengo conmigo hoy al pastor José Lo Mercado, que le voy a dar la bienvenida en este momento ahora, que ya está con nosotros aquí. José Lo, bienvenido, bendiciones. ¿Cómo estás, brother? Estamos bien, gracias al Señor. Ahí tú estabas diciendo que es un tema que nadie quiere hablar y pareciera que siempre termino en estos temas que nadie quiere hablar. Oye, siempre terminas ahí en esos temas que nadie quiere tocar y después cogemos esa candela, como yo digo, pero esto es parte de, bueno, yo tengo varios videos que en el trayecto de nuestra conversación vamos a estar poniendo para que vayamos analizando, pero antes, tú escuchaste la introducción que yo di, ¿verdad? El motivo, obviamente, por el cual yo he querido traer este tema controversial y que a nadie le gusta hablar, es obviamente por las razones obvias de lo que ocurrió hace poco en Houston, Texas, en la iglesia de Lakewood, ¿verdad? Un hecho bien lamentable, donde una persona obviamente perdió la vida y donde dos personas, entre ellos un niño que venía con la persona atacante al hombro, pues está gravemente herido. Hasta el momento no sabemos qué ha pasado con el niño, pero eh, se levanta toda esta controversia, si podemos decirlo así, dilema. Empiezan algunos a decir que el cristiano no debe portar armas, no debe tener armas, no debe llevar armas a la iglesia. Otros dicen que sí, que donde quiera que la persona esté, hay que proteger la familia, hay que proteger la gente que está allí, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, hay muchas opiniones, pero lo que nos interesa en realidad es lo que la palabra nos informa, nos dice, como tú dices, pastor, siempre vamos a la fuente. Sé que es un tema controversial, un tema difícil. Comencemos por ahí y a ver cómo arrancamos, pastor. Dímelo. Sí, mira, como tú dices, es un tema que diferentes vertientes cristianas a través de la historia. Ha habido vertientes pacifistas, ha habido vertientes que creen en la defensa personal. eh, y en ese sentido tenemos que entender que al final del día, creo que es un tema de conciencia donde diferentes cristianos podemos diferir y hay extremos en ambos lados que no son bíblicos. Yo creo que por un lado, como tú mencionaste, hay gente que pareciera que tienen como una hambre de sangre, que quisieran que viniera una persona a hacer maldad frente a ellos porque quieren tener esa oportunidad de demostrar que son hombres. Y yo creo que nadie quisiéramos orar que nunca tuviésemos que enfrentar un momento como ese. Por otro Exacto. lado, hay hombres que pareciera que no tienen una categoría de defender sus familias, defender su comunidad. Entonces, tenemos que mirar que hay aspectos de conciencia, yo creo que hay extremos en ambos lados que no son correctos. Estaba leyendo una cita del autor George Orwell, conocido por su obra 1984 y Animal Farm, que dice, la gente duerme pacíficamente en sus camas por la noche solo porque hombres rudos están listos para hacer violencia en su nombre. Entonces, Okay. algo que tenemos que entender, la sociedad hay orden porque hay consecuencias a violencias. Claro. Entonces, algo que estamos viendo en las ciudades ahora mismo es que hay ciudades que no hay consecuencias
de hacer violencia, no hay consecuencias de cometer crímenes y la gente va a hacer crimen. Una doctrina o un entendimiento correcto de la doctrina del pecado es que debemos de entender que hay gracia común en cierta forma por medio del gobierno, por medio de la protección que da un hombre a una familia, que protege a la familia y hace que el criminal no cometa actos criminales. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son las personas que deben de estar dispuestas a hacer violencia para que haya paz en la sociedad? Si para que haya paz, orden, tiene que haber consecuencias, acciones violentas. ¿Quiénes son las personas que deben estar dispuestas a hacer esa violencia? Entonces, quisiera ir a varios textos y presentar varias perspectivas y como gracias al Señor me dijiste que había bastante tiempo. Número uno, no debe haber un sentido de venganza. Mateo 5:38 es este texto que dice que el que pone la mejilla, ¿verdad? Claro. Pon la otra mejilla. Pero tenemos que entender que ese texto está hablando de venganza, no está hablando de que alguien viene a atacarte, a robarte la vida. De defensa personal, exacto. Exacto, no está hablando de defensa personal, está hablando de sentido de personas que te hacen un daño, cómo tú reaccionas en medio de una relación de ese tipo. Entonces, por otro lado, ese es el texto que utilizan más los pacifistas. Por otro lado, Lucas 22:36 es el texto que Jesús le dice a los discípulos, compren una espada. Dice, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo en la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Entonces, Jesús le está diciendo a los discípulos que compren una espada. Es un texto complicado porque parte de lo que Jesús está diciendo es anticipando lo que va a pasar en Getsemaní, donde va a decir que él fue contado con los transgresores y está anticipando el momento que va a ser arrestado y Pedro va a sacar la espada y va a atacar a una persona. Y ahí vamos a ese texto en Getsemaní, donde Jesús le dice, vuelve tu espada a tu sitio porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Está Jesús diciendo específicamente ahí que no nos podemos defender, no, lo que está diciendo es que no somos revolucionarios, que tomamos las armas para, por medio de violencia, hacer el reino venir y ser establecido. El reino de los cielos no es establecido por violencia, no somos yihadis de islamismo. Exacto. Eso es lo que Jesús está hablando en ese sentido. Entonces, hablando de todo eso, entonces la pregunta ¿es bíblico defenderse personalmente, la defensa personal? Y ahí desde mi perspectiva yo iría al texto de Romanos capítulo 13, donde el Estado es responsable de utilizar la violencia para que el criminal no cometa delitos. Romanos 13:4 dice, pues es para ti un ministro, hablando del Estado, de Dios para bien, pues si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga, que practica lo malo. La pregunta es, ¿el Estado es quien determina quién está dispuesto quién debería hacer violencia? Y el Estado puede extender eso al individuo. Porque la realidad del caso es que cuando viene un atacante, la policía no va a llegar en 10 minutos. O en 5 minutos. En un momento. O en 5. Claro, en una situación tan delicada como puede ser, por ejemplo, el hecho de que tú estés durmiendo en tu casa con tu esposa y tus hijos y alguien breaks in, tú sabes, entra a tu casa, rompe la ventana y sabemos que el que entra a tu casa y rompe la ventana no viene porque lo invitaste, viene. Entonces, pues obviamente en tu instinto de defender a tus hijos y a tu familia, o sea, tú llamas, obviamente, inmediatamente uno llama a las autoridades, pero si en ese trayecto de llegada uno tiene que defender la familia, pues entonces, como tú dices, hay que hacer lo propio y en cierta medida el Estado extiende eso al individuo, ¿verdad? Y una pregunta ahí es si el portar arma es un derecho natural y quería llegar a ese punto. Muy bien. En Estados Unidos, la tradición de la ley común inglesa presenta esto como un derecho natural. ¿De dónde nace esto? Porque es un derecho natural. Derechos naturales son los derechos que son observables que todo el ser humano tiene, que John Locke resumen en la libertad, la vida y la propiedad privada. Y de ahí sale la idea que el portar armas es un derecho que protege los derechos naturales, protege la libertad,
protege la vida específicamente y protege tu propiedad privada. Por eso es que hay muchas leyes en muchos estados que eso lo llaman el Castle Doctrine o la doctrina del castillo, que si alguien invade tu propiedad, tú estás en la disposición de poder defenderla. Entonces, la pregunta ¿es un derecho que el Estado otorga o es un derecho natural? Ahí yo no voy a entrar y decir sí o no, pero al final del día creo que es un aspecto de conciencia que yo creo que todo hombre debe estar dispuesto a defender su familia. Todo hombre, eso es No, así. no creo, o sea, si llega un intruso y viene a violar a tu esposa, nosotros no ponemos la otra mejilla. Tú Exactamente. no te vas a quedar quieto observando mientras violan a tu esposa Sí. o violan a tu hija. Yo creo que sería contrario a lo que Dios nos llama a hacer. Ujú. Eh, yo, sinceramente, preferiría morir antes de permitir eso. Sí. Y en el proceso de tratar de defender a mi familia. Entonces, pero eso es diferente a un sentido de que si hay personas que dicen, pues tengo un bate, o me hago karateca, o, me- o me hago o pongo el megasistema de seguridad. Hay diferentes formas que tú puedes aplicar ese sentido de defender a tu familia, pero hay un llamado de un hombre de defender espiritualmente y físicamente a su familia. Sí. Entonces la pregunta es si eso incluye el utilizar armas de fuego. Y ahí es donde creo que diferentes cristianos podemos diferir o se puede diferir en cuanto a si portar o no portar armas. Algo que quiero hablar es que en el mundo hispano esto es un tema muy que se ve mal, pero es por nuestra influencia católica. El Sí. Sí. catolicismo tiene más una filosofía pacifista contraria a la tradición reformada protestante que ve la defensa personal como un derecho natural Ujú. que todo ser humano necesita. Y lo interesante es que vivimos en épocas que dependemos de la policía, pero a través de la historia de la humanidad, la gente tenía que tener formas que defenderse. Porque Sí. si tú vivías en una finca, venían venir bárbaros, podían venir personas y cada persona, cada comunidad y familia tenían como un pequeño ejército para poder Ujú. defender Su propiedad. su propiedad y la vida de las familias. Por eso es que ahora también no se respeta la masculinidad, porque no hace falta que el hombre sea valiente, pero hace 250 años atrás, toda mujer quería un hombre a su alrededor que pudiera defenderla. Claro. Y entonces, Eso es así. ahí pues podemos seguir conversando. Ahora quiero poner este video porque tú tocaste algo bien interesante que de hecho yo buscando y buscando encuentro este video. Tú sabes que el pastor John MacArthur, pues él hay domingos que él en la noche, en el servicio de las 6 de la tarde, en su iglesia él hace como una sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? La gente va y le hacen preguntas y él contesta. Yo conseguí este video de hace un año atrás del doctor MacArthur, donde precisamente la pregunta es si era bíblico o no bíblico que un cristiano, ¿verdad?, se defendiera en una situación como la que acabamos de hablar, ¿verdad? Específicamente como las situaciones que acabamos de hablar. Y me gustaría poder poner el video para que escuchemos brevemente, ¿verdad? El video dura 8 minutos, no lo vamos a poner completo, obviamente, solamente voy a poner una porción para que veamos lo que él contesta y para que obviamente pues tú reacciones. Parte de lo que él dijo, tú lo acabas de mencionar, pero veamos esto, escuchemos y veamos. So, John, my name's Scott. Hi, Scott. Hi. So, I just want to see if you could put into a biblical context the difference between a Christian with self-defense, like say someone was breaking into their house and you have a duty to protect your family, versus say how Peter was rebuked in the garden for having the sword, and he told him to put away the sword because whoever lives by the sword will die by the sword. So. Aquí vamos a explicar a los que están viendo y escuchando parte de lo que tú dijiste, pastor. Él está diciendo aquí que quiere que el pastor le explique la diferencia entre, por ejemplo, defenderse, ¿verdad? Versus, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, mira, el que
lo que dijiste, muere, utiliza espada, muere por la espada, etcétera, etcétera, que fue en el jardín. En este caso, el evento que ocurrió en el jardín del Edén, cuando vienen a arrestar a Jesús, que Pedro obviamente le corta la oreja. Getsemaní, En Getsemaní, cuando Pedro le corta la oreja a Marco. Okay, así que vamos a seguir escuchando la pregunta y veamos qué contesta. Maybe the personal self-defense versus persecution of the government or law enforcement, if they were to become in this country like we're seeing in other countries of the heavily persecuted. Yeah, really good question, Scott. You remember the Lord, when he sent out his followers, told them they needed to take a weapon. They needed to take a weapon. And you might say, well, that was to defend themselves against an animal attack, but not just that. I believe that self-defense is a built-in mechanism in the human life, and I believe that human life is created in the image of God and therefore is valuable. And the reason that God institutes capital punishment for murder is because it is a violation of the creation which is in His image. Amen. I think we have a right to defend ourselves. The Lord was clearly saying to His followers that you may be in a situation where you will have to defend your own life. On the other hand, you also have Jesus saying, if somebody hits you on the right cheek, turn the left cheek. If somebody takes your one piece of your clothing, give them another piece of your clothing. That's a very fine line to walk. I think we have to look at it on a sort of case-by-case basis. If somebody comes into my life and they mistreat me, I'm not going to necessarily attack them. I may take that mistreatment. I may turn my other cheek and let them mistreat me again and humbly accept that as something the Lord is allowing for the moment. But if somebody shows up in my house with a gun and wants to kidnap my children, that takes on a completely different character. In fact, that happened at our house. Patricia and I were home, and a guy came with a knife wanting to take one of the children. And, it never came to a point where I had to do anything, but I played a lot of baseball when I was young, and so I got the largest 36-inch bat I could find, and I stood behind the front door with it in my hand, ready to do what I needed to do to defend my family. Because I think that's part of the responsibility of a father to defend his own children. Self-defense it's a built-in mechanism. We have apparatus in our own design by God that is defensive. We have ways to deflect and defend ourselves against certain things. We have an antibody system in us. Our eyes blink to protect our eyes. We naturally react in a protective way. Self-preservation is built into what it is to be human, and it's kind of intensified when you're the leader of a family or you're responsible for other people. So I think if you follow that far enough, I did a series of messages on. Bueno, ahí escuchamos, esa era la parte que yo quería más o menos, por lo demás de esto, pero Pastor, ahí esto más o menos lo que usted dijiste, o sea, está dentro de esa línea. Lo que él dijo, él separó una cosa de la otra, o sea, una cosa es yo poner la mejilla por esta cuestión, ¿verdad?, de persecución o otra cosa, pero y otra es que toma otro giro cuando alguien viene realmente a threat, o sea, hacer daño a mi familia, a mi casa, ¿verdad?, etcétera, etcétera, con un cuchillo, como dijo él, que una persona apareció en su hogar a tratar de tomar uno de sus hijos y que él obviamente, pues, el instinto natural fue defender a su hijo y a su familia, que yo entiendo que es lo que haríamos todo hombre que ama a su familia y que es responsable, eso es lo que haríamos. Sí, es discernir, no es lo mismo que una persona me pida las llaves de mi auto y yo pienso que mi vida no está en peligro, llévate el auto, o que una persona me insulte, una persona a una situación donde realmente la vida está en peligro, no tanto de mi familia, sino hasta mi vida, porque si yo simplemente digo a alguien, mátame, ¿verdad? Está afectando a mi familia, eso. Él usa un argumento que quizás no estoy tan de acuerdo, o no es que no esté tan de acuerdo, es que puede ser refutado fácilmente. Y parte de lo que tenemos que hacer es ver argumentos y él utiliza este argumento bastante de como que es un mecanismo de defensa natural.
Y entiendo lo que él quiere decir con eso, aunque alguien podía argumentar, bueno, eso es un mecanismo de defensa natural debido a la caída, porque el pecado entró al mundo, entonces debemos de como batallar esos mecanismos que son luego de la caída. Pero para mí el argumento más fuerte, él lo presentó, pero no expandió en él, es el argumento de la imagen de Dios. Exacto. Si somos creados en la imagen de Dios, uno de los llamados es proteger la imagen de Dios. Por eso no creemos en el aborto, por eso la tradición cristiana cree que puede haber la pena capital, porque el pago de robar una vida es la vida de la persona. Entonces, una persona que viene con la intención de quitar la imagen de Dios en una persona ha defaulted, ha entregado su derecho de su propia vida. Ajá. Y en ese sentido, no sería, desde mi perspectiva, pecaminoso una persona defender su vida o la vida de otras personas que están a su alrededor. Y algo que vemos es que muchos de estos ataques suceden en los lugares donde menos se afirma el derecho a la defensa personal. Sí, Estas personas son locas, pero no son tan locas. Y claro. usualmente van a lugares que le llaman soft targets, lugares donde es fácil para ellos, saben que el tiempo de respuesta a la policía va a ser largo, la posibilidad de un civil tener un arma para defender es muy baja y van a estos lugares. Por ejemplo, cuando hubo los riots de Black Lives Matter, los mismos sucedían en las ciudades con los controles de armas más altos. Yo no vi ninguno de esos riots en ciudades de Texas. Muchacho, en Texas. O en suburbios Ajá. lo hacían en las ciudades, no lo hacían en los suburbios, donde hay más posibilidad que haya defensa personal. Entonces, hay una diferencia. Esta muchacha que hizo esto en Texas se ve que es una persona con problemas mentales, pero hay personas que van con maldad de hacer daño y usualmente no escogen lugares hard targets. Lo otro es que no, esto la prensa no lo presenta, pero en Estados Unidos hay sobre 400 mass shooting al año, pero la gran mayoría de ellos no son cometidos como en iglesias o cosas así por el estilo, sino son cometidos por medio de criminales que hacen tipos de crímenes, de gangas y cosas así por el estilo, que son de más de 2 o 3 personas. Entonces, para resumir, desde mi perspectiva, MacArthur presenta algo, lo cual estoy de acuerdo, que es la responsabilidad de un hombre de defender su hogar. Claro. La pregunta es, ¿qué método va a utilizar? ¿Qué forma va a hacer eso? Yo creo que ahí es donde debe haber libertad de conciencia para que personas que deseen y lo hagan responsablemente puedan portar armas, aunque otras personas pueden determinar la forma que voy a defender a mi familia es de esta otra manera. Pero como MacArthur presenta ese texto de Lucas y si juntamos Romanos capítulo 13, da suficiente libertad para que se le dé espacio a creyentes poder navegar esa área. Lo que yo le animo a creyentes, porque en Estados Unidos esto es un problema, se convierte en el evangelio de personas. Ese es el evangelio. Yo porto armas. Lo alardean. Van al shooting range y sacan fotos en el shooting range. Tú no tienes que estar presentando eso a nadie. Eso es algo que Privado. personas privados. Yo estoy de acuerdo con eso, porque el que va a hacer el mal, si tiene tu casa como target y ve las fotos tuyas en Facebook, mira, este está armado, pues entonces tenemos que ir más armados todavía para poder llegar allí. O sea que yo entiendo que eso es algo que uno no debe estar alardeando, ¿verdad? De hacerlo, porque primero que no hay necesidad de alardear eso, y segundo, porque yo la manera que lo veo es que tú le estás dando comida, por decirlo así, a la persona, nos guste o no, que hay gente allá afuera que hace el mal, ¿entiendes? Que están buscando hacer el mal y obviamente ya ellos van a saber que tú estás preparado o cualquier cosa y eso es contraproducente, ¿no? O que saben que en tu casa hay armas
y pueden entrar a tratar de robarte el arma o todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es parte de. Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores, pastor, y cuando vengamos, quiero poner otro video y vamos a hablar un poquito entonces de eso, pero pues obviamente es pecado, no es pecado que las iglesias tomen medidas de tener un equipo de seguridad en la iglesia, que las personas que trabajan en el equipo de seguridad estén armados legalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a poner un video de un incidente que ocurrió, obviamente además del que sabemos que ocurrió en Lakewood, en Houston. De hecho, este otro incidente ocurrió hace unos años atrás también en Texas. Pero vamos a una pausa primero de nuestros auspiciadores y cuando regresemos de la pausa, pues entonces continuamos con más información aquí en las noticias a la luz de la palabra. Nadie se vaya, comparte este video por favor y regresamos en breve con el tema que tenemos en el día de hoy.